Hola, buen día. Te saluda Ángel. Es un gusto para mí, un privilegio muy grande compartir contigo nuevamente lo que aprendí del devocional Tiempo con Dios, correspondiente al día de hoy, el cual tiene por tema cruz de salvación y juicio, el cual está basado en Lucas capítulo 23, versículos del 26 al 32, del cual voy a dar lectura. Cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. En este capítulo que podemos nosotros ver el día de hoy, podemos hacer un pequeño análisis de lo que estaba sucediendo. A Jesús lo habían condenado a muerte para ser crucificado, y estaba cargando su cruz para llegar al Gólgota. En esta oportunidad pues habían azotado a Jesús previamente. Jesús estaba cansado, estaba golpeado. Lo habían maltratado mucho, y los soldados pues se dieron cuenta de que Jesús estaba muy débil, y estaba pasando por ahí un hombre que se llamaba Simón de Cirene, y él fue la persona que ayudó a cargar a Jesús la cruz. Realmente no estaban sus discípulos ahí para poderle ayudar. Él se convirtió como un discípulo también de Jesús, porque lo apoyó, lo ayudó a cargar la cruz. Y realmente Jesús estaba pasando por el momento más difícil de toda su vida. Estaba a punto de enfrentar la crucifixión. Estaba a punto de morir por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero yo quisiera resaltar uno de los puntos más importantes acá. Muchas mujeres van detrás de Jesús llorando, y Jesús pues las consuela. Jesús, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, todavía tenía palabras para poderles animar a estas mujeres, y realmente les da una profecía, ¿verdad? Podemos ver acá en el tiempo con Dios, y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Esto nos refleja una profecía que Jesús le da a ellas, porque después, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén es destruida, y hay una gran mortandad por parte del pueblo romano hacia el pueblo de Israel. Y por eso les da esta profecía, porque iban a venir momentos difíciles para el pueblo de Israel, iban a venir momentos dolorosos, de mucha frustración, de mucho dolor, ¿verdad? Y esta profecía fue cumplida en el año 70 después de Cristo. Nosotros podemos también analizar algo acá, que Jesús dice: además, si Dios hace estas cosas con el Hijo, árbol verde, que no cometió pecado, ¿qué no hará con los judíos pecadores? Se refiere al árbol seco. Jesús en ese momento estaba sufriendo, estaba pasando por un momento muy difícil. Si hicieron eso con ellos, ¿qué no iba a pasar con el pueblo de Israel más adelante? ¿Verdad? Entonces, se cumplió esta profecía en el año 70, y para el pueblo de Israel vino un momento muy difícil. Después de que ellos crucificaron a Jesús, ¿verdad? En el año 70 se cumplió esta profecía. Entonces, aquí podemos ver que Jesús cumplió con el propósito que él tenía de morir en la cruz, ¿verdad?
y Él llegó al Gólgota y cumplió efectivamente su misión para salvarnos a nosotros, para liberarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Y que nosotros podamos hoy tener salvación. Yo quisiera orar en este momento por ti, ¿verdad? Si tú estás pasando por un momento difícil, estás pasando por una situación complicada en tu vida, Jesús es suficientemente para ti, para llenar todo vacío, todo dolor, toda frustración. Señor, te damos gracias en este momento, mi Dios amado. Te pedimos por aquellas personas que están pasando por un momento difícil, Señor. Así como Jesús pasó un momento muy difícil en la cruz del Calvario, fue azotado, fue golpeado, Señor, por darnos libertad, por libertarnos de nuestros pecados, Señor. Hoy te pedimos por todas aquellas personas que han sufrido y que están sufriendo, Señor, momentos difíciles, por diversas situaciones, Señor, a causa del pecado. Te pedimos por ellos, para que tú los salves, tú los sanes, tú llegues al lugar donde ellos están, Padre, y puedan recibir una palabra de consolación, de ánimo, Señor, y que alguien les pueda mostrar a través de tu palabra, Señor, que existe un camino y se llama Jesús. Amén.